Este video revelará algunos de los avistamientos más impactantes de ovnis, que han desconcertado tanto a expertos como a personas comunes. Desde objetos voladores que desafían las leyes de la física hasta misteriosas luces sobre sitios sagrados, estos eventos invitan a replantear la existencia de vida extraterrestre. Exploraremos encuentros visuales y pruebas fotográficas que, hasta el día de hoy, siguen siendo imposibles de desacreditar. Número 1. Encuentro en Florencia. El primer avistamiento que exploraremos ocurrió en una de las ciudades más emblemáticas de Italia, Florencia. En octubre de 1954, durante un partido de fútbol en el abarrotado Estadio Artemio Franchi, más de 10.000 espectadores fueron testigos de un fenómeno inexplicable. La emoción del partido entre el Fiorentina y el Pistoiese fue interrumpida de manera inesperada por lo que muchos describieron como una aparición de ovnis. Lo que comenzó como una jornada deportiva común y corriente, pronto se transformó en un evento que marcó la historia del fútbol y de los avistamientos de ovnis. Justo después del descanso, el ambiente en el estadio cambió por completo. Un silencio inquietante se apoderó del lugar, algo que raramente ocurre en un encuentro futbolístico. Los fanáticos que momentos antes vitoreaban a sus equipos, de repente, levantaron la vista al cielo. Todos los ojos estaban fijos en un conjunto de objetos brillantes que sobrevolaban el estadio. Lo que inicialmente parecía una ilusión óptica o un simple destello de luz, rápidamente se convirtió en un espectáculo fascinante. Los objetos voladores, descritos como huevos plateados, se movían de manera ágil y veloz, reflejando la luz del sol con un resplandor hipnótico. Entre los presentes, Gigi Boni, un aficionado de toda la vida del Fiorentina, aseguró que los objetos se asemejaban a puros cubanos flotando en el aire. A pesar del escepticismo inicial de algunos, la mayoría de los testigos coincidió en que lo que estaban viendo no era de este mundo. Incluso los jugadores en el campo detuvieron el partido, incapaces de concentrarse en el juego frente a tan impresionante vista. Arturo Magnini, una de las estrellas del Fiorentina, confirmó posteriormente que el partido había sido suspendido durante varios minutos, ya que tanto jugadores como espectadores quedaron estupefactos. Lo más intrigante de este avistamiento no fue solo la aparición de los objetos, sino el efecto que tuvo sobre las personas presentes. El asombro y la incredulidad se mezclaron con una extraña sensación de temor ante lo desconocido. Algunos de los testigos describieron haber sentido un escalofrío recorrerles el cuerpo mientras observaban los objetos voladores, como si la realidad misma se hubiera distorsionado por unos instantes. Este tipo de reacción emocional intensa es común en avistamientos de ovnis, lo que lleva a muchos a preguntarse si hay algo más que simples naves en juego, quizá alguna influencia psíquica o energética. Con el paso de los años, este evento ha sido analizado por numerosos investigadores de fenómenos paranormales y estudiosos de los ovnis. Algunos argumentan que lo que ocurrió ese día fue un ejemplo claro de tecnología extraterrestre, observando de cerca a la humanidad. Otros, por su parte, intentan desacreditar el incidente, sugiriendo que los objetos podrían haber sido aviones militares o globos meteorológicos. Sin embargo, ninguno de estos intentos de explicación ha logrado convencer completamente a quienes vivieron el evento en carne propia. Para ellos, ese día de octubre en Florencia no fue solo un partido de fútbol, sino un encuentro cercano con lo desconocido. Número 2. Invasión sobre Nueva York. Nuestro segundo avistamiento nos lleva a una de las ciudades más emblemáticas y reconocibles del mundo, Nueva York. A lo largo de los años, esta metrópolis ha sido escenario de numerosos avistamientos de ovnis, pero pocos han sido tan impactantes como el que vivió un hombre llamado Vitalis en pleno paseo marítimo de Brooklyn. Era una mañana fresca y despejada, un día como cualquier otro para él. Mientras caminaba hacia su trabajo, armado con su fiel teléfono inteligente, algo en el cielo capturó su atención de manera súbita. Vitalis, que trabajaba en un canal de rap estilo libre, era un hombre que siempre llevaba consigo una mirada creativa, listo para capturar lo extraordinario en lo cotidiano. Aquella mañana, mientras miraba distraídamente la pantalla de su teléfono, se topó con una visión que lo dejó atónito. 3 puntos de luz perfectamente alineados, suspendidos en el cielo. Lo que comenzó como una curiosidad, pronto se transformó en un espectáculo surrealista.
Los puntos formaban una pirámide exacta, un fenómeno que desafiaba cualquier explicación lógica. La reacción de Vitalis fue inmediata. Apuntó la cámara de su teléfono hacia el cielo y comenzó a grabar, capturando lo que más tarde describiría como un desfile de luces sobrenaturales. Los 3 orbes de luz brillaban intensamente, como si estuvieran desafiando las leyes de la física. Estos misteriosos objetos no emitían ningún sonido, y su posición en el cielo parecía desafiar la gravedad. Lo que lo desconcertó aún más fue la presencia de un avión comercial que en ese preciso momento volaba cerca de los orbes, acercándose hacia ellos. El avión, una figura imponente en el cielo, parecía insignificante frente a la enigmática disposición de luces. Para su sorpresa, justo cuando el avión se acercaba a los orbes, estos comenzaron a moverse. Fue como si los objetos hubieran estado esperando ese momento. En cuestión de segundos, los orbes aceleraron de una manera tan vertiginosa que dejaron a Vitalis sin aliento. Uno de los orbes en particular voló directamente hacia él, brillando con una luz cegadora. El corazón de Vitalis latía a 1000 por hora, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Una vez que los orbes desaparecieron del cielo, Vitalis se quedó inmóvil, en un estado de shock absoluto. ¿Qué acababa de ver? Era como si el universo le hubiera revelado un secreto prohibido, uno que desafiaría cualquier intento de explicación lógica. Cuando volvió a la realidad, su mente estaba llena de preguntas. Lo primero que hizo fue regresar a su trabajo, ansioso por compartir lo sucedido con sus compañeros. El video que grabó fue analizado por numerosos expertos en fenómenos aéreos y las teorías comenzaron a surgir. Algunos expertos sugirieron que lo que Vitalis había visto podría ser una ilusión óptica, causada por la alineación de aviones en aproximación al aeropuerto de La Guardia. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada por la velocidad y la agilidad con la que los orbes se movieron. Los aviones no tienen la capacidad de moverse de esa manera, especialmente sin dejar rastros visibles o sonoros. Otros pensaron que podría tratarse de algún tipo de tecnología militar secreta, pero nuevamente, la falta de ruido y la aceleración de los objetos pusieron en duda esta explicación. Vitalis no fue el único testigo de este evento. Otros transeúntes en el paseo marítimo de Brooklyn también reportaron haber visto las luces, aunque pocos pudieron capturar el fenómeno con tanta claridad como lo hizo Vitalis. Las redes sociales estallaron con teorías y especulaciones, y el video se viralizó rápidamente. Algunos argumentaron que la energía vibrante de Nueva York podría haber atraído a los ovnis, como si la ciudad actuara como un faro para estos visitantes del espacio exterior. Número 3. Misterio en la Antártida. El tercer avistamiento nos transporta a uno de los lugares más inhóspitos y misteriosos de la Tierra, la Antártida. Este vasto continente helado ha sido escenario de múltiples teorías sobre civilizaciones antiguas, bases secretas y, por supuesto, encuentros extraterrestres. Uno de los avistamientos más fascinantes ocurrió en octubre de 2020, cuando imágenes satelitales revelaron algo inusual bajo la densa capa de hielo. Lo que se encontró fue una estructura metálica, semienterrada, que rápidamente fue identificada por algunos como un platillo volador. El descubrimiento fue realizado por un investigador entusiasta que, al analizar las imágenes, notó una sombra circular proyectada sobre el terreno helado. La estructura, perfectamente redonda, parecía un disco metálico oculto bajo toneladas de hielo. Para muchos, esto fue suficiente para especular que podría tratarse de una antigua nave extraterrestre, congelada durante miles de años en el continente más remoto del planeta. A medida que la noticia se esparció, investigadores y entusiastas del fenómeno OVNI comenzaron a teorizar sobre la posibilidad de que la Antártida hubiera sido un punto de tránsito clave para civilizaciones interplanetarias. Se sugirió que el platillo podría haber estado allí desde tiempos inmemoriales, tal vez utilizado por una cultura extraterrestre avanzada que había visitado la Tierra mucho antes de que los seres humanos llegaran a conocerla. Uno de los aspectos más intrigantes de este descubrimiento es la similitud entre las condiciones de la Antártida y las de Marte. Ambos son entornos estériles, áridos y extremadamente hostiles para la vida tal como la conocemos. Esta similitud llevó a algunos a plantear la hipótesis de que podría haber habido algún tipo de conexión entre la Antártida y Marte en el pasado remoto.
Tal vez, estos entornos fueron utilizados como bases para viajes interplanetarios o como lugares de investigación científica avanzada por seres extraterrestres. Número 4. El OVNI de Jerusalén. El cuarto avistamiento nos lleva a una ciudad sagrada, rica en historia y cultura, Jerusalén. En el año 2011, un residente de la ciudad antigua capturó lo que muchos consideran una de las pruebas más impactantes de la existencia de ovnis. En la madrugada, mientras caminaba por las calles desiertas, algo inusual atrajo su atención hacia el cielo. Una brillante luz descendía lentamente sobre la cúpula de la Roca, uno de los sitios religiosos más importantes del mundo. La luz, inicialmente estática, parecía suspendida en el aire justo encima del antiguo edificio. El testigo, sorprendido por lo que estaba viendo, rápidamente sacó su cámara para registrar el evento. Lo que capturó fue nada menos que sorprendente. La esfera de luz permaneció suspendida por unos segundos, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, ascendió con una velocidad tan descomunal que parecía desafiar las leyes de la física. Los que presenciaron este evento quedaron perplejos. Jerusalén es un lugar de importancia religiosa tanto para el judaísmo, el cristianismo, como para el islam, lo que hizo que este avistamiento tuviera aún más repercusión. La esfera luminosa había aparecido sobre un sitio que ha sido testigo de momentos cruciales en la historia religiosa de la humanidad, donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo y donde se levantó el primer templo de Salomón. ¿Podría este avistamiento tener un significado espiritual más profundo? ¿Un mensaje divino, quizás? A lo largo de la historia, han habido informes sobre luces misteriosas apareciendo en momentos de gran significado religioso. Algunos creen que las tierras sagradas atraen a estas entidades de otros mundos, como si estuvieran observando los momentos más significativos de la humanidad. Este avistamiento en particular provocó debates en las redes sociales y en los medios de comunicación, con muchos preguntándose si esto fue simplemente una coincidencia o si había algo más detrás. El incidente tomó un giro aún más interesante en 2020, cuando Jaime Shed, un ex jefe de seguridad espacial israelí, afirmó públicamente que la Tierra estaba siendo visitada por extraterrestres y que una federación galáctica estaba esperando el momento adecuado para revelarse a la humanidad. Según Shed, estos seres han estado observando la Tierra durante siglos y solo aparecerán cuando la humanidad esté preparada para conocer la verdad. Estas declaraciones, viniendo de un alto funcionario del gobierno, hicieron que muchos reconsideraran la autenticidad del video capturado en Jerusalén. Aunque algunos expertos han intentado desacreditar el avistamiento, sugiriendo que podría tratarse de drones o incluso de un montaje digital, el fenómeno sigue siendo uno de los más discutidos en la comunidad de entusiastas de los ovnis. La rapidez con la que la esfera ascendió y la ubicación del evento hacen que este avistamiento sea especialmente difícil de explicar con los medios tecnológicos conocidos. Aquellos que creen en la existencia de ovnis argumentan que la elección de Jerusalén no fue una coincidencia. Sostienen que los extraterrestres podrían estar monitoreando los lugares más sagrados y significativos de nuestro planeta, observando cómo los seres humanos interactúan con su entorno y con sus creencias. ¿Podría este evento haber sido un recordatorio de que no estamos solos y que quizás aquellos que nos observan desde el cielo tienen un interés particular en nuestra evolución espiritual? Número 5. El caso Kelly Hopkinsville. El siguiente avistamiento, conocido como el caso de Kelly Hopkinsville, es quizás uno de los encuentros más famosos en la historia de los ovnis. Ocurrió en el verano de 1955 en la pequeña localidad de Hopkinsville, Kentucky. Lo que comenzó como una tranquila noche rural, rápidamente se convirtió en una de las historias más escalofriantes y desconcertantes jamás registradas. La historia comienza con una familia de 12 personas, incluidos adultos y niños, que vivían en una granja a las afueras de la ciudad. Aquella noche, uno de los miembros de la familia, Billy Ray Taylor, salió a buscar agua del pozo cuando observó una luz brillante en el cielo. Curioso, siguió la luz con la mirada, y lo que vio fue un objeto en forma de disco que parecía estar descendiendo cerca de la granja. Taylor corrió de vuelta a la casa, alarmado, para contarle a su familia lo que había visto. Los otros miembros de la familia, escépticos al principio,
salieron a investigar. Al llegar al lugar notaron algo aún más desconcertante. Unas extrañas criaturas estaban merodeando cerca de la casa. Estas figuras, descritas como de 1 metro de altura, con cabezas desproporcionadamente grandes y ojos brillantes, avanzaban hacia la granja. La familia, presa del pánico, tomó sus armas y comenzó a disparar contra las criaturas. Lo que siguió fue una noche de caos y terror. Las criaturas parecían invulnerables a los disparos, rebotando o retirándose momentáneamente, solo para volver a acercarse. Este enfrentamiento duró varias horas, hasta que la familia, aterrorizada, decidió huir en medio de la noche hacia la comisaría local. Allí, contaron su historia a la policía, que, aunque incrédula, decidió investigar. Cuando los oficiales llegaron a la granja, encontraron agujeros de bala en las ventanas y las puertas, pero ninguna señal de las criaturas. El incidente de Kelly Hopkinsville rápidamente se convirtió en noticia nacional, y muchas teorías surgieron para intentar explicar lo que sucedió aquella noche. Algunos investigadores sugirieron que las criaturas podrían haber sido búhos grandes, confundidos en la oscuridad. Sin embargo, la descripción de los testigos y la intensidad del encuentro hacen que esta teoría sea difícil de aceptar por completo. Este caso es uno de los pocos en los que se registra un enfrentamiento armado entre humanos y lo que algunos consideran seres extraterrestres. Aunque nunca se encontraron pruebas físicas concluyentes, los testigos han mantenido su versión de los hechos a lo largo de los años, afirmando que lo que vieron y experimentaron fue real. Este avistamiento ha sido objeto de libros, documentales e investigaciones que intentan desentrañar lo que realmente sucedió en esa granja de Kentucky. Número 6. El misterioso ovni en la Antártida. El sexto avistamiento nos traslada a uno de los lugares más remotos y desolados del planeta, la Antártida. Este continente helado ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas y avistamientos inexplicables a lo largo de los años, pero uno de los casos más fascinantes tuvo lugar en octubre de 2020. Durante un análisis de imágenes satelitales, un investigador aficionado descubrió algo insólito bajo el hielo, lo que parecía ser una estructura metálica en forma de platillo, semienterrada en el vasto terreno helado. Las imágenes mostraban una forma perfectamente redonda que proyectaba una sombra intrigante sobre el terreno circundante. Para muchos, esto era una clara señal de que algo más que formaciones naturales se escondía bajo las capas de hielo de la Antártida. La idea de que una nave extraterrestre había quedado atrapada en este lugar durante milenios comenzó a ganar fuerza, especialmente entre los entusiastas de los fenómenos paranormales. La teoría sugiere que, a medida que el hielo se derrite debido al cambio climático, esta antigua nave espacial ha comenzado a emerger de su letargo. Algunos investigadores han postulado que la Antártida podría haber sido utilizada como una base interplanetaria por una civilización avanzada que visitó la Tierra mucho antes de que la humanidad pisara este planeta. La similitud entre la desolación de la Antártida y el paisaje de Marte ha llevado a especular que ambos lugares podrían haber servido como puntos clave para el tránsito interplanetario en tiempos antiguos. La idea es que los extraterrestres utilizaban este continente, cuando aún no estaba cubierto de hielo, como una estación de investigación o incluso como un refugio temporal. Este avistamiento ha despertado un gran interés, no solo por la naturaleza del descubrimiento, sino por las implicaciones que tiene para nuestra comprensión del pasado del planeta. Algunos creen que, de confirmarse la existencia de una nave extraterrestre en la Antártida, esto podría reescribir gran parte de la historia humana. La pregunta que surge es, ¿por qué una nave de estas características estaría en un lugar tan remoto y hostil? Y si realmente se trata de tecnología extraterrestre, ¿qué más podríamos encontrar bajo el hielo? Aunque muchos escépticos han intentado explicar este fenómeno como una simple ilusión óptica o una formación geológica inusual, la perfección de la forma del platillo y su ubicación tan aislada hacen que sea difícil de desacreditar. Las teorías más convencionales sugieren que podría tratarse de una estructura militar o una instalación secreta abandonada, pero ninguna explicación ha sido completamente satisfactoria. Brad Olson, uno de los principales investigadores en este caso, ha defendido la idea de que esta estructura podría ser un remanente de una civilización avanzada
que existió mucho antes de que los humanos comenzaran a desarrollar tecnología. Según Olson, la forma del objeto y su ubicación son indicios de que los extraterrestres han estado presentes en la Tierra durante mucho más tiempo de lo que se cree comúnmente. Además, teoriza que, dado el estado de congelación de la Antártida, esta nave podría haber estado enterrada durante miles de años, lo que explicaría por qué no ha sido descubierta antes. Número 7. El incidente de San Diego. El séptimo avistamiento que analizaremos ocurrió frente a las costas de San Diego, California, en noviembre de 2004. Este incidente se ha convertido en uno de los casos más estudiados y documentados de encuentros con ovnis, debido a que fue presenciado y grabado por pilotos de combate de la Marina de los Estados Unidos. A bordo del portaaviones USS Nimitz, 2 pilotos se encontraban realizando ejercicios de rutina cuando detectaron una anomalía en sus radares. Lo que inicialmente parecía ser un ejercicio normal de reconocimiento aéreo, pronto se transformó en un encuentro que desafió las capacidades de los pilotos. En el cielo, a unos 12.000 metros de altitud, apareció un objeto en forma de tic-tac, una nave blanca y ovalada que carecía de las características comunes de un avión, como alas o ventanas. Lo que más desconcertó a los pilotos fue la agilidad con la que este objeto se movía. Realizaba maniobras a 90 grados y aceleraba a velocidades imposibles para cualquier aeronave conocida. El comandante David Fravor, uno de los pilotos involucrados, describió el avistamiento como algo completamente fuera de este mundo. Según su relato, la nave parecía desafiar las leyes de la física, deteniéndose abruptamente en el aire y luego desapareciendo en una fracción de segundo, todo sin emitir ningún sonido. Este comportamiento dejó atónitos a los experimentados pilotos, quienes habían sido entrenados para reconocer cualquier tipo de aeronave enemiga o militar. La Marina de los Estados Unidos no tardó en investigar el incidente, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva. Los videos grabados por los aviones de combate muestran el objeto moviéndose a velocidades increíbles, lo que ha llevado a muchos a pensar que lo que vieron no era una tecnología humana, aunque algunos han sugerido que podría tratarse de un dron avanzado o de un experimento militar secreto. La falta de ruido y la capacidad de aceleración instantánea de la nave siguen siendo un misterio. Este avistamiento ha sido ampliamente debatido en los medios de comunicación y en la comunidad científica, con algunos investigadores argumentando que podría ser una prueba de tecnología extraterrestre. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es el hecho de que fue presenciado por pilotos militares altamente entrenados y respaldado por evidencia en video. Las imágenes muestran claramente un objeto que se comporta de manera antinatural, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si los gobiernos del mundo están ocultando información sobre la existencia de vida extraterrestre. El incidente de San Diego ha sido objeto de numerosas investigaciones y teorías conspirativas, algunas de las cuales sugieren que los ovnis podrían estar monitoreando las actividades militares de las potencias mundiales. La posibilidad de que los extraterrestres estén interesados en nuestra tecnología bélica ha generado preocupación entre algunos expertos, quienes creen que podríamos estar siendo observados por civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Número 8. El cubo volador en Medellín. El octavo avistamiento, que ocurrió en los cielos de Medellín, Colombia, en febrero de 2020, es uno de los avistamientos más recientes que ha causado revuelo en la comunidad de investigadores de fenómenos aéreos no identificados. A bordo de un avión comercial, un piloto tuvo la extraña experiencia de ver un objeto inusual mientras realizaba un vuelo rutinario. Lo que capturó con su cámara no fue un objeto volador convencional, ni un avión ni un dron, sino algo completamente inesperado. Un objeto en forma de cubo flotando en el cielo. El vuelo estaba a una altitud de aproximadamente 30.000 pies y todo parecía estar en calma hasta que el piloto vio este objeto metálico desplazándose en una trayectoria recta. No emitía ningún tipo de luz visible ni sonido perceptible. Lo más desconcertante de este avistamiento era la forma del objeto. Mientras la mayoría de los avistamientos de ovnis son descritos como platillos, esferas o incluso cigarros, este objeto tenía una estructura claramente cúbica. Sus bordes eran definidos y su movimiento, aunque aparentemente en línea recta, desafiaba cualquier explicación lógica de la física conocida.
A medida que el piloto observaba el objeto más de cerca, notó que, aunque parecía estar flotando, mantenía una velocidad constante, similar a la de la aeronave comercial. Intentó hacer zoom con la cámara de su teléfono para capturar mejor el fenómeno, y el video que logró grabar fue posteriormente analizado por expertos en aviación y fenómenos aéreos. Muchos coincidieron en que el objeto no correspondía con ninguna aeronave convencional o tecnología militar conocida. De hecho, su forma y comportamiento no se asemejaban a nada que se hubiera registrado anteriormente en los cielos. Lo que hace a este caso aún más intrigante es que no es el único reporte de un objeto cúbico volador. En 1994, un piloto de combate de los Estados Unidos reportó haber visto un objeto similar en una misión de entrenamiento. Aquella vez, el objeto también se movía de manera extraña, como si flotara en el aire sin ningún medio visible de propulsión. Las similitudes entre ambos casos han llevado a algunos a sugerir que estos cubos podrían ser algún tipo de tecnología avanzada utilizada por seres extraterrestres para recolectar información o monitorear la actividad humana. El análisis del video tomado en Medellín reveló más detalles inquietantes. La superficie del cubo parecía metálica, pero no reflejaba la luz del sol como lo haría una superficie brillante convencional. En su lugar, el cubo parecía absorber la luz de su entorno, lo que hacía que fuera difícil determinar su tamaño exacto. Algunos estimaron que el objeto tenía entre 3 y 4 metros de diámetro, lo suficientemente grande como para ser notado por cualquier avión que volara cerca de él, pero lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido a gran distancia. Los expertos en aviación que revisaron el caso no encontraron explicaciones plausibles para el avistamiento. Algunos teóricos sugieren que el objeto podría ser una sonda extraterrestre, una especie de dron avanzado diseñado para estudiar la Tierra sin ser detectado. Esta teoría es respaldada por el hecho de que, en otras ocasiones, se han reportado objetos cúbicos similares en otras partes del mundo, siempre en condiciones muy particulares y sin ninguna explicación lógica aparente. Número 9. El incidente del aeropuerto O'Hare. El noveno avistamiento nos lleva al concurrido Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, donde el 7 de noviembre de 2006, un grupo de empleados y pasajeros presenció uno de los avistamientos de ovnis más desconcertantes de la historia reciente. Eran alrededor de las 4:15 de la tarde, cuando 12 empleados de la aerolínea United Airlines y varios testigos reportaron haber visto un objeto en forma de platillo flotando sobre la puerta C-17. Este avistamiento fue único por varias razones. En primer lugar, el hecho de que ocurriera en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo lo hizo especialmente llamativo. En un entorno controlado y constantemente monitoreado como lo es un aeropuerto internacional, la aparición de un objeto volador no identificado no pasó desapercibida. El ovni fue descrito como un disco metálico, con un diámetro estimado entre 6 y 7 metros, que se mantuvo suspendido en el aire durante varios minutos sin emitir sonido alguno. Esta característica llamó particularmente la atención, ya que incluso las aeronaves más avanzadas suelen emitir algún tipo de ruido. Lo que siguió fue una serie de reportes, tanto de empleados de la aerolínea como de pasajeros, quienes aseguraron haber visto el objeto ascender rápidamente, perforando las nubes en su trayectoria. La velocidad con la que desapareció dejó una abertura clara en la capa de nubes, como si el objeto hubiera atravesado físicamente la atmósfera de una manera inusual. Los testigos, algunos de los cuales eran personal experimentado en aviación, quedaron perplejos por lo que habían visto. Ninguno pudo ofrecer una explicación que se ajustara a la tecnología conocida. Algunos de los empleados de United Airlines intentaron reportar el avistamiento a las autoridades del aeropuerto, pero se encontraron con una respuesta cautelosa y escéptica. No se emitió ninguna declaración oficial, y en su lugar, los testigos fueron instados a no hablar del incidente con los medios. Sin embargo, la historia rápidamente se filtró a la prensa y se convirtió en noticia a nivel nacional. Lo que había comenzado como una tarde tranquila en el aeropuerto terminó siendo un episodio que dejó muchas preguntas sin respuesta. Investigadores de fenómenos aéreos no identificados comenzaron a analizar el incidente casi de inmediato. Algunos teóricos sugirieron que el ovni podría haber sido un dron avanzado,
o incluso un prototipo militar, pero la falta de ruido y la forma de disco del objeto parecían descartar estas hipótesis. Otros expertos en aviación señalaron que, si bien es raro, es posible que algún tipo de fenómeno meteorológico haya creado una ilusión óptica. Sin embargo, esta explicación tampoco convenció a muchos, ya que los testigos aseguraron que el objeto era sólido y que se movía de manera controlada. El incidente del aeropuerto O'Hare sigue siendo uno de los casos más discutidos en la historia de los ovnis en los Estados Unidos, y a pesar de los esfuerzos por desacreditarlo, no se ha encontrado una explicación satisfactoria. Lo que hace que este caso sea tan intrigante es la cantidad de testigos creíbles involucrados, incluidos empleados de una aerolínea y personal del aeropuerto. Estos no eran observadores casuales, eran personas con experiencia en la identificación de aeronaves, lo que le da más peso a sus testimonios. Número 10. El enigma de Gulf Breeze. El 10º avistamiento nos remonta a finales de 1987, cuando en la pequeña ciudad de Gulf Breeze, Florida, un hombre llamado Ed Walters vivió una experiencia que marcaría su vida y la historia de los ovnis en Estados Unidos. Todo comenzó el 11 de noviembre de 1987, cuando Walters, mientras paseaba por su vecindario, fue sorprendido por un rayo de luz azul que lo paralizó momentáneamente. Al levantar la vista, vio un objeto en forma de platillo que flotaba sobre su cabeza. Este fue el inicio de una serie de encuentros que Walters afirmó haber experimentado en las semanas y meses siguientes. Armado con su cámara, comenzó a documentar sus encuentros, tomando varias fotografías que mostraban lo que parecían ser platillos voladores de gran tamaño. Las imágenes eran nítidas y detalladas, mostrando estructuras metálicas con luces brillantes que, según Walters, se movían de manera errática sobre los cielos de Gulf Breeze. Lo que diferenciaba este caso de otros avistamientos es la cantidad y calidad de la evidencia presentada. A lo largo de varios meses, Walters tomó más de una docena de fotos de los ovnis, cada una más impresionante que la anterior. Estas imágenes fueron rápidamente analizadas por expertos en fotografía y fenómenos aéreos, quienes no pudieron encontrar pruebas concluyentes de que se tratara de un fraude. Las fotografías mostraban objetos sólidos que reflejaban la luz y proyectaban sombras, lo que sugería que eran reales. Sin embargo, a medida que el caso ganaba notoriedad en los medios, comenzaron a surgir escépticos que ponían en duda la veracidad de las fotos. Algunos argumentaron que Walters había fabricado los ovnis utilizando maquetas y trucos fotográficos. Incluso se realizaron experimentos para intentar replicar las imágenes utilizando modelos a escala y efectos especiales, pero los resultados no fueron concluyentes. A pesar de los intentos por desacreditarlo, Walters continuó afirmando que lo que había visto era real y que los ovnis habían estado visitando Gulf Breeze durante años. El caso de Gulf Breeze atrajo la atención de investigadores de todo el mundo, y muchos viajaron a la pequeña ciudad de Florida para intentar presenciar por sí mismos los avistamientos. Aunque algunos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo, nunca se capturaron pruebas tan claras como las que presentó Walters. A lo largo de los años, el caso ha sido objeto de numerosos documentales, libros y artículos, y sigue siendo uno de los avistamientos más polémicos en la historia de los ovnis. Número 11. El ovni de Phoenix. El 11º avistamiento nos lleva a uno de los casos más documentados y masivos de la historia reciente, el incidente de las luces de Phoenix, que ocurrió el 13 de marzo de 1997. Este evento, presenciado por miles de personas a lo largo de 3 estados de Estados Unidos, ha sido uno de los avistamientos más discutidos y analizados por la comunidad ufológica. Todo comenzó con la aparición de una serie de luces brillantes que se desplazaban en formación sobre la ciudad de Phoenix, Arizona. Las luces, que muchos describieron como orbes luminosos, formaban un patrón triangular en el cielo y se movían lentamente sobre las montañas y edificios de la ciudad. Lo que hizo que este avistamiento fuera especialmente inusual no fue solo el número de testigos, sino también la duración del fenómeno. Las luces fueron vistas durante más de 3 horas y cubrieron una distancia de cientos de kilómetros, lo que llevó a pensar que podrían estar unidas a un objeto de tamaño colosal, posiblemente del tamaño de varios campos de fútbol. Lo que más desconcertó a los testigos fue la total ausencia de ruido, a pesar de que las luces parecían estar muy cerca del suelo en algunos momentos.
Las personas que observaban desde sus casas, desde sus coches e incluso desde las calles abarrotadas de Phoenix quedaron atónitas ante lo que estaban presenciando. Los informes de testigos se acumularon rápidamente, describiendo las luces como si fueran parte de una nave gigantesca que bloqueaba parte del cielo nocturno. Algunos llegaron a afirmar que el objeto era tan grande que parecía estar cubriendo las estrellas a su paso. Una de las teorías más populares es que las luces de Phoenix fueron parte de una operación militar secreta. Pero esta explicación no convenció a muchos de los testigos, ya que ningún avión militar conocido podía moverse con el silencio y la gracia que exhibieron esas luces. Los militares ofrecieron una explicación oficial afirmando que las luces eran bengalas lanzadas por aviones durante un ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, esta teoría no logró tranquilizar a la población, ni explicar de manera adecuada el tamaño y la formación de las luces vistas esa noche. Entre los testigos se encontraban personalidades influyentes, incluyendo al entonces gobernador de Arizona, Fife Symington, quien años después reveló que también había visto las luces y las describió como otras mundanas. En su momento, Symington se había mostrado escéptico públicamente, incluso organizando una conferencia de prensa en la que bromeó sobre el tema. Sin embargo, años más tarde confesó que lo que había visto era algo verdaderamente inexplicable. El avistamiento de Phoenix no solo capturó la atención de la comunidad local, sino que también se convirtió en un fenómeno mediático de gran escala. Las imágenes y videos grabados por ciudadanos comunes fueron transmitidos en noticieros de todo el mundo, y hasta la fecha siguen siendo objeto de análisis por parte de expertos en fenómenos aéreos. Aunque muchas teorías intentan explicar lo ocurrido esa noche, el caso sigue siendo uno de los más emblemáticos en la historia de los ovnis. El impacto que las luces de Phoenix tuvieron en la comunidad ufológica fue inmenso, ya que se trató de un avistamiento en el que no solo participaron miles de testigos, sino que también se contó con pruebas visuales claras. Las grabaciones de video muestran las luces en una formación triangular moviéndose a través del cielo de manera lenta y deliberada. Estas imágenes han sido examinadas una y otra vez por expertos, sin que hasta el día de hoy se haya llegado a una conclusión definitiva. Número 12. El ovni de Rendlesham. Finalmente, el 12º avistamiento nos lleva al incidente de Rendlesham Forest, también conocido como el Roswell británico. Este evento tuvo lugar en diciembre de 1980, cuando miembros del personal militar de las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Bentwaters y Woodbridge, ubicadas cerca de Rendlesham Forest en el Reino Unido, reportaron haber visto una serie de luces extrañas en el bosque cercano. Lo que siguió fue una de las investigaciones más detalladas de un avistamiento de ovnis, involucrando tanto al personal militar como a civiles locales. Todo comenzó la noche del 26 de diciembre, cuando un grupo de soldados notó unas luces inusuales en el bosque. Creyendo que podría tratarse de un accidente aéreo, los soldados se adentraron en el bosque para investigar. Lo que encontraron fue mucho más extraño de lo que esperaban: una nave triangular, de unos 3 metros de ancho, flotando a unos pocos metros del suelo. La nave emitía una luz brillante y parecía estar completamente inmóvil, a pesar de no tener ningún medio visible de propulsión. Los soldados, desconcertados por lo que veían, intentaron acercarse al objeto, pero antes de que pudieran llegar, la nave comenzó a moverse. Se elevó lentamente y desapareció en el cielo en cuestión de segundos. A la mañana siguiente, se encontraron marcas inusuales en el suelo donde la nave había estado, así como niveles elevados de radiación en la zona. Este descubrimiento llevó a una investigación oficial por parte de las autoridades militares, aunque los detalles de dicha investigación fueron mantenidos en secreto durante muchos años. El incidente no terminó ahí. 2 noches después, el teniente coronel Charles Halt, quien era el oficial al mando de la base, organizó un equipo para investigar nuevamente las luces. Esta vez, las luces fueron vistas moviéndose a través del bosque y en un momento dado se acercaron a la base militar. Halt y su equipo lograron grabar el evento en una grabadora de audio, y en la grabación se pueden escuchar sus reacciones mientras las luces parecen dividirse en varios puntos luminosos y moverse de manera errática. A pesar de los esfuerzos por investigar el incidente, nunca se llegó a una conclusión definitiva.
Las autoridades británicas declararon que no había evidencia suficiente para confirmar la presencia de una nave extraterrestre, y el gobierno de los Estados Unidos negó cualquier implicación. Sin embargo, los testigos del incidente, muchos de ellos militares altamente capacitados, han mantenido sus relatos a lo largo de los años, insistiendo en que lo que vieron fue algo fuera de lo común. El incidente de Rendlesham Forest ha sido objeto de numerosos documentales, libros y artículos, y sigue siendo uno de los casos más convincentes en la historia de los ovnis. Lo que hace que este caso sea tan especial es la credibilidad de los testigos involucrados, quienes no eran civiles comunes, sino personal militar con experiencia en la identificación de aeronaves. A lo largo de los años, el evento ha ganado la reputación de ser uno de los avistamientos de ovnis más creíbles de la historia, y sigue fascinando tanto a investigadores como a entusiastas.